rápidamente, para no perder más tiempo, a darle la bienvenida a Omar Plaini, sindicato de Canillitas, es el lugar de su trinchera de lucha, y además de ser un dirigente sindical ejemplar, es también un tipo con el que las veces que me ha tocado conversar, que no han sido pocas, he tenido la experiencia del aprendizaje, de la experiencia y de la reflexión serena. Así que, bienvenido Omar, Edgardo Moca te saluda y la audiencia de Café Moca está deseosa de escucharte a vos. Gracias Edgardo por esta invitación y estos elogios que no creo merecer, pero bueno, los amigos son así, se les hacen elogios muchas veces. Te considero un amigo porque además fundamentalmente sos un hombre de bien y comprometido con la causa nacional y popular, y saludar a todo el equipo, a los oyentes de la radio, y bueno, felicitarte a vos en esta posibilidad de ser una de las tantas miles de voces que siempre tratan de acallar, pero que los trabajadores, las trabajadoras, los más humildes y el pueblo argentino en definitiva siempre acompañan, porque sabe que la concentración de la comunicación es uno de los daños que viven hoy, que vivimos siempre, pero hoy en particular en la democracia moderna, donde todos navegamos en la autopista del celular, tanto daño nos ocasionan, y como decías vos, recién yo te escuchaba con mucha atención en el editorial, que aquel asesinato que cometieron hace 66 años dejó 308 muertos y más de 800 heridos. Y no fue muy certero, porque ¿dónde fueron a bombardear? A la Casa de Gobierno, donde estaba el presidente, a la residencia presidencial y a la CGT. Fue planificado eso, claramente planificado, y para allí también logró algo en nosotros. Allí nació la resistencia peronista, Edgardo. ¿Y qué profundizó eso? La mística del peronismo. Entonces hoy, esos mismos que acompañaron ayer, hoy continúan acompañando, a veces dicen no entender, por ejemplo, el significado que tiene en la actualidad una líder y estadista como es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahí está una razón. Alguien que es parte de las entrañas de aquel dolor que se vivió, que es de nuestra generación, y que evidentemente no va a callar ni los años ni los siglos, porque esa resistencia en el pueblo está, y bueno, nos dio la posibilidad de que todas estas voces, como en el caso tuyo, sigan teniendo predicamento en el pueblo, porque es lo que vos decías. Es la voz de aquellos que convivimos con las necesidades, con la solidaridad, y en definitiva con aquello que decía siempre Frank Fanon, ¿no? Tan importante, es decir, que cada generación, dentro de su relativa opacidad, tiene que descubrir su misión. O la cumple o la traiciona. Y el peronismo no puede traicionar eso. Por eso creo que está más vigente que nunca, y como decís vos, algún día tendríamos que dedicarle un tiempo más que importante a lo que significó aquel asesinato masivo que produjeron en el pueblo. Omar, yo confío en que el tiempo no me traicione y podamos volver al tema histórico del peronismo, porque yo creo que la historia del peronismo no es una historia que ya está escrita, como creen algunos, ¿no? Hay que leer tal libro. Yo participo de la idea de leer los libros de historia sobre la historia del peronismo. Tengo en la cabeza el de Horacio González, a quien de paso le mando un abrazo enorme y la fuerza. Le mandamos también, al querido Horacio. Pero estamos en la primera parte, para que no se nos pierda. Yo querría aprovecharte un poco como protagonista del presente, como hombre del movimiento obrero y como hombre del movimiento nacional, que son, de alguna manera, se cruzan en tu persona como en muchas otras, pero en la tuya me consta que en todos los recovecos que tuvo la historia reciente, y más allá de cualquier cosa que hayamos interpretado de modo diferente en su momento, en vos nosotros contamos con un dirigente sindical fiel a su clase, fiel a sus ideas, y con un dirigente político de igual talante. Entonces yo quiero emplazarte, digamos, a una cuestión que a mí me desgarra sin ser el secretario general de un sindicato, me desgarra como militante, que es
que durante el gobierno, nuestro gobierno, el que elegimos y el que apoyamos, las condiciones de vida de los trabajadores y de la masa que también es trabajadora, aunque no tenga un rol orgánico, digamos, como tal, trabajadores informales, nueva economía popular, todo ese fenómeno, no están mejor. No están mejor. Y el no estar mejor tiene que ver, obviamente, no quiero empezar con la cantinela de que qué querés con el tema de la pandemia. Yo entiendo todo. Pero quiero ver cómo lo sentís y lo vivís vos, porque vos tenés un fundamento de tu actividad política, de tu militancia, es mejorar la vida de los laburantes y mejorarla desde la perspectiva del movimiento nacional y popular histórico, del peronismo. Y hoy nosotros tenemos 4 años seguidos del descenso del salario real de los trabajadores y 2 nos ha tocado a nosotros el gobierno, ¿no? Yo no quiero adelantarme, no quiero poner la cantidad de cosas que explican esto, pero hay una cuestión que es una insatisfacción sana que creo que tenemos que tener. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Mira, justo hace un ratito el INDEC publicaba los datos estadísticos de la inflación de este mes. Y estaba mirando, estoy acá con la tabla, que nos indica que hubo una inflación interanual de 48,8%, y lo que va acumulado de principio de año a mayo es del 21,5%. Si tomamos en cuenta que el ministro de Economía proyectó, cuando aprobó en el Congreso, un 29% anual, y luego en el propio Congreso de la Nación, con la presencia de la presidenta del Senado y el presidente de Diputados, se logra un acuerdo con los trabajadores del Congreso de la Nación del 40%, evidentemente algo no estamos haciendo bien. Voy a tratar de entender, pero lo que no puedo es justificar. Como decías vos, bueno, entendemos, estamos en pandemia, venimos de 4 años de pérdida consecutiva de absolutamente todo, el desastre que dejó el gobierno anterior, incluso en el caso de los trabajadores y trabajadoras y los trabajadores también pasivos, jubilados, pensionados, se perdió de un 20% para arriba de poder adquisitivo del salario, con todo lo demás, ¿no? Estoy hablando solamente de esto. Digo, nosotros que nacimos a la vida política para tener un norte en la justicia social, podés entender, ahora no podemos justificar. Y creo que hay una razón que es fundamental. Soy de los que creen, convencido, lo escucho mucho al gobierno, del cual somos parte, porque tenemos una representación política, porque acompañamos para esa unidad lo más amplia posible para lograr recuperar el gobierno, que no es recuperar el poder, porque muchos confunden gobierno con poder, que es otra cosa. El poder ni siquiera hoy lo tienen los Estados-Nación. Me animaría a decir que hoy los poderes son los fondos de inversión. Ejemplo, BlackRock. Es más poderoso que cualquier nación sobre la Tierra, desde mi perspectiva, como lo miro yo. Entonces, ¿qué creo? Que realmente el gobierno, cuando expresa que es un gobierno que articula, que es un Estado articulador, creo que allí hay una confusión. Soy de los que interpretan que hay que dar un salto cualitativo, salir del Estado articulador y pasar al Estado regulador. Si el proceso... Estado, perdón, no te oí. ¿Estado? Claro, el gobierno habla de un Estado articulador. Sí. Lo que planteo es que tenemos que ir a un Estado regulador. Ajá. O sea, hay un proceso que es clarísimo. Y así nace el peronismo a mediados del siglo pasado, cuando administra el comercio exterior, cuando navegaban por nuestros puertos y por nuestros ríos los barcos de bandera propia, y así puedo continuar, cuando tuvimos una junta de grano, una junta de carne. Yo no digo que hagamos algo repetitivo, porque estamos en otro contexto del mundo, pero sí tenemos que ir en una dirección donde los grandes ingresos que tiene un Estado-nación, ¿cuáles son? Cuando vos tomás crédito con los organismos multilaterales internacionales y el cobro de impuestos. ¿Ahora eso es suficiente? No, no es suficiente. En un país como el nuestro, en vía de desarrollo, con un 50% de pobreza, casi un 10% de marginalidad, digamos, de indigencia, perdón. A ver, si nosotros no tenemos otros ingresos, si se nos siguen yendo por los ríos, por los mares nuestros, millones y millones y miles de millones de dólares, a libre albedrío de los pensadores del mercado, sin ningún tipo de contralor, bueno,
indudablemente los brazos del Estado no son infinitos con esos ingresos. Yo creo que ahí hay una razón muy importante, Edgardo, para discutirla y profundizarla. Y no se tiene que enojar nuestro gobierno. Es más, yo estuve aquí en La Plata, porque estoy viviendo aquí hace ya 8 años, en diciembre en el Estadio Único, cuando la vicepresidenta claramente marcó en su discurso, cuando le tocó intervenir a ella, dijo, hay que poner en línea salarios, jubilaciones, tarifas y precios. Bueno, claramente una persona con la capacidad de ella, con la visión estadística que tiene, con toda la experiencia que tiene, marcó un camino. Ahora, después cuesta entender, más allá de, vuelvo a decir lo que vos decías, podemos entender la pandemia, lo que arrastramos, pero después nos cuesta justificar, porque tenemos que poner la cara frente a nuestros representados y cómo le decimos nosotros que estamos en una inflación parecida a la que nos generó el gobierno del ingeniero Macri. Ahora, Omar, te corto ahí porque vos tocaste un tema que me parece que yo no quisiera dejar que pase de largo. Porque vos hablaste de la soberanía de los ríos, de la soberanía sobre el comercio, del control del comercio, y nosotros creo que hay muchos temas que son difíciles de abordar porque hay complicaciones legales, entre otras cosas porque desde los 90 la Argentina fue reformateada en términos legales para que obedezca a pie juntilla las cosas que le ordenan los organismos de crédito, los grandes grupos económicos mundiales. Pero, por ejemplo, en el tema de las concesiones en el río Paraná que se vencen, no habría ningún problema legal. No digo en hacer no estoy hablando de las formas y de los instrumentos, porque las formas y los instrumentos se pueden conversar. Yo no soy un dogmático de las formas y los instrumentos, pero de lograr que el Estado argentino tenga el control. Un día no sé quién me dice, pero ¿de dónde sacamos la guita para mejorar los salarios y para mejorar las condiciones? Y bueno, ¿por qué no probamos empezar las bolsas que traen las cerealeras cuando entran a los puertos, pesarlas para ver cuánto pesan? Con eso solo, según los que saben, habría para hacer muchas cosas. Entonces a mí ese tema lo tengo me perturba mucho. Coincido con vos, Edgardo, creo que seguimos pesando en destino y no en origen. Este es uno de los graves problemas que tenemos nosotros. Las balanzas son de ellos, no nuestras. Ni siquiera así es, lo pesan ellos. Exactamente, por eso digo, creo que sabemos todos que es muy difícil, digamos, cambiar reglas de juego de la noche a la mañana, pero podemos hacer una planificación quinquenal de decir, mira, vamos por este camino, iniciemos una tarea mínimamente mixta, Estado-privado, y vayamos avanzando en esa dirección, porque en definitiva, cuando Perón industrializa la Argentina, va a una composición mixta también. Sí. Pero la va llevando con los planes estos quinquenales que él establecía. A mí me parece que esto es lo que tenemos que discutir. O sea, si somos capaces de hacer eso, la concesión, ¿podemos darle un tiempo? Sí, podemos darle un tiempo, pero vos tenés que planificar detrás de eso. Que no le des un tiempo de 20, 30, 40 años para que estos tipos se queden de por vida. Bueno, mientras vos planificás, mientras generamos esos recursos, como vos decís, busquemos la manera de tomarnos un tiempo que nos permita a nosotros desarrollar esa política. Yo estoy convencido que, a ver, es como el continente. Argentina no es un país pobre, es un país rico. Lo que es un país injusto, como todo el continente nuestro. Somos ricos, pero con injusticias. Bueno, creo que de eso se trata, y después lo otro, me parece, Edgardo, que también a veces esto de ser una coalición, que es un fenómeno nuevo, que también complica, porque creo que hay un mal de raíz para mí cuando hablamos del sistema político partidario. Creo que hoy no hay discusión como supimos tener en los grandes partidos, no hay plataforma, no hay programa. Cualquier cacatúa, como dice el tango, va a la televisión y mañana es candidato a algo. Y no tiene partido, no tiene nada, pero lo hicieron los medios candidatos, fue a los grandes medios de comunicación y es candidato. Y de la noche a la mañana armó un partido, sin plataforma, sin programa, hasta sin idea, y termina compitiendo. Digo, ese es un tema que creo que debemos abordar, Edgardo, muy profundamente.
Vos tocaste el tema de nuestra condición de frente, el frente con un grado de amplitud superior al que gobernó desde los años de Néstor y pasando por los años de Cristina. Es una amplitud que fue necesaria para ganar. Yo soy un sostenedor del discurso de Cristina del 18 de mayo del 2019. Ahora estoy notando, quiero ver si podemos meter el cuchillo en el hueso. Porque yo estoy notando que respetar el carácter coalicional y amplio del gobierno significa que los sectores que para no volver a decirlo, los sectores que proponen eso que vos proponés, que es una política no aventurera ni radicalizada de gusto, sino una política razonable de acumulación de fuerzas para la soberanía y para la justicia, en un proceso. Esos sectores nos sentimos como incómodos, porque cada vez que decimos algo de esto, salta alguien y dice, eso es fuego amigo, están buscando generar una demanda sobre el gobierno de Alberto que al final va a contribuir a los enemigos del gobierno de Alberto y Cristina. Y me gustaría ver cómo lo estás viviendo, en qué lugar estás viviendo estas cosas que son visibles, que están ahí, que el Frente no tiene mecanismos para que los que el caso mío, las posiciones que sostuvimos en la época de Cristina, digamos. La única que lo puede decir es Cristina, porque si salimos nosotros desde un medio de comunicación o desde un movimiento de opinión o de lo que sea, siempre aparecemos como la mosca blanca que está buscando pescar en río revuelto. Y yo no creo que sea así, yo creo que tenemos mucho derecho, porque además creo yo, no sé si vos estás de acuerdo conmigo, que las fuerzas que tomaron a Cristina como punto de referencia dentro de la coalición y para que Alberto gane la elección son una fuerza considerable. Yo no quiero entrar a una cuestión aritmética, no se trata de eso tampoco, pero hay una subrepresentación de ciertas posiciones. Esta posición que vos estás sosteniendo, en algún momento viene alguien y dice no, porque quieren armar despelote y al final eso debilita al gobierno. No sé cómo lo vivís eso. Y lo vivo con cierta angustia y te voy a decir por qué, y a los oyentes por qué. Porque soy de los que cree que hoy más que nunca, en la era de la revolución digital y en estas democracias modernas, cómo se difunde y cómo se informa es trascendental. Es clave y estratégico. Y no hablo de comunicación, que es mucho más que eso. Cuando hablo de comunicación hablo de la fibra óptica, que es a la revolución digital, la fibra óptica lo que fue a la revolución industrial el tren, por ejemplo, que es un tema que tenemos que profundizar mucho más. Pero cómo se difunde y cómo se informa es un problema gravísimo. Creo que volvemos a repetir una experiencia ya que nos pasó en parte del gobierno anterior, que nosotros la difusión y la información no la hacemos como corresponde, se hace mal, realmente se hace mal, al punto tal que el monopolio de la comunicación, que son los dos o tres medios que ya conocemos, que es América, que es TN, que es Nación, ellos hoy dominan y te bajan la línea y te forman te marcan la agenda todo el tiempo. Entonces nos quieren hacer sentir un cargo de culpa aquellos que planteamos una mirada que en definitiva es la mirada del campo nacional y popular, con la cual nace a mediados de siglo una Argentina que sale de un país agroexportador a un país industrial que termina produciendo uranio enriquecido, por eso lo atacan, está clarísimo. Entonces nos hace sentir eso. Cualquier cosa que opinamos, excepto Cristina, los demás estamos afectando a la coalición. No es así, de ninguna manera. Ahora, hay algo que lo debo decir y con dolor. Si nuestro gobierno nacional y popular no mejora visiblemente la forma de informar y de difundir, el problema se va a agravar. ¿Y qué veo? Que encima del lado nuestro, y aquí me hago cargo de lo que digo, tenemos informadores y difusores que entran en el juego de ellos, en el golpe por golpe, en la mediocridad, en la cosa cotidiana y chata y no discutir ideas. Entonces, yo cuando hablo con mis compañeros siempre digo, mire, yo tomo 2 o 3 o 4 o 5 referencias de nuestro periodismo. Vos hablaste hoy del peón rural. Bueno, es bueno decirlo que también Juan Perón estableció por estatuto la organización de los periodistas, de los canillistas, que fueron 3 estatutos que Perón estableció cuando era secretario de Trabajo y Previsión, que es bueno decirlo. Los propios periodistas tuvieron un estatuto y tuvieron dignidad social y reconocimiento por Juan Perón. Los mismos que hoy muchos de esos nos pegan todos los días, ¿no? Hay que decírselo, pero bueno.
sabemos que no, ellos no piensan en eso. Hay un balance no del todo hecho de los años nuestros anteriores. Sí. Yo no soy no me cuento entre quienes reivindican todo eso a libro cerrado. Fui además protagonista del aspecto comunicativo. Pero yo creo que se ha inclinado la cancha excesivamente en la dirección de una fórmula que va entre la mediocridad de no hacer ningún tipo de observación crítica y simplemente tratar de utilizar pegarle al macrismo como modo de identidad, lo cual no está mal, pero solo eso no entusiasma. Y la cuestión de que cualquier planteo que recupere la experiencia de Cristina, que finalmente, como vos lo decís, forma parte de la experiencia del peronismo. No hay una ruptura si hubo una ruptura de continuidad fue Menem, pero Cristina y Néstor Néstor y Cristina recuperaron la esencia la esencia del proyecto inaugural del peronismo, con todas las cosas que salieron bien y las cosas que salieron mal. Pero parece que eso fuera un lenguaje condenado a la clandestinidad. Porque cualquier cosa que se diga a nombre de ese derrotero de la Argentina de esos años, parece que es queremos volver a lo mismo, o queremos fomentar la grieta. Yo no sé a qué se le llama grieta. Yo lo que veo es que hay un antagonismo que nunca dejó de existir. Y hoy, un 16 de junio, no podemos ignorar que el antagonismo que fue trágicamente consumado el 16 de junio es una continuidad con el antagonismo del presente. Yo lo veo en los medios de comunicación de ellos, los veo de una brutalidad muy grande. Ahí, Edgardo, tenemos un serio problema. Primero, que no existe tal grieta. Acá lo que hay es desigualdad. Acá lo que hay es injusticia social. Ese es el problema. La grieta puede estar entre dos dirigentes, políticos, sindicales, hasta entre periodistas, pero el problema es la desigualdad. Que acá hay un pibe, a la vuelta de tu casa o la mía, que no puede comprarse un par de zapatillas, y hay otro a 10 cuadras que se compra miles, o puede comprarse miles. Ese es el problema. O hay un pibe que no morfa y otro que morfa lo que quiere. Entonces, el problema no es la grieta, es la desigualdad que tenemos en este mundo capitalista. Lo dice mejor que todos nosotros el Papa. El Papa, ¿no? Sí. Claro, la globalización del descarte de la persona humana que estamos viviendo. Entonces, este es el problema. Entonces, por eso estoy convencido, tal vez es una deformación, seguramente como te pasa mucho más a vos que a mí, porque el año que viene voy a cumplir 50 años, que soy canillista, que estoy atrás de un puesto de diario. Digo, es estratégico difundir e informar, y los hombres comprometidos, porque acá nadie es neutro, comprometidos con ideas, tienen que defender ideas. Esto de golpear a Macri es instalarlo a Macri, es lo que ellos hicieron con nosotros. Ellos la golpeaban a Cristina, y el pueblo más se aferraba a Cristina y más la defendía a Cristina. Y nosotros repetimos, algunos colegas tuyos repiten esa fórmula. Eso es mediocridad. Discutamos ideas y digamos las cosas por su nombre. ¿Qué grieta me habla? Hablemos de la desigualdad. Entonces, sí, totalmente. Es muy difícil, Edgardo, en esto. ¿Y qué siento yo? Que en esta coalición parece que algunos de los nuestros, entre los que te tengo que incluir, parece que algunos de los nuestros, si dicen estas cosas, están atentando contra la propia coalición. No, están dando el debate. Yo quiero debatir con tipos inteligentes, y te voy a nombrar porque siempre lo digo con los compañeros míos. Yo cuando quiero saber cómo piensa el enemigo, yo los lunes escucho a Carlos Pañi, porque él defiende sus intereses, pero es un hombre inteligente que le codifica la política en función de ello. Y cuando quiero escuchar lo nuestro, os tengo que engancharte a vos, tengo que engancharlo a Caballero, lo escucho a Eduardo Aliberti todos los sábados y le paso las columnas de Eduardo, ¿me entendés? Entonces yo no quiero un canal donde tengamos la posibilidad, y lo digo con mucho respeto, yo no soy quien para desautorizar a nadie, donde entremos en el jueguito de los Feynman, de los Majul, y de nuestro lado ponemos algunos nuestros que hacen el mismo juego. Sí, ahora yo te pregunto, Omar, esa realidad que vos estás pegando en todos los lados heridos, subjetivos, por su nombre, está muy bien, pero lo que quiero decir es que uno se puede preguntar, esa realidad que es indiscutible, la que vos estás contando, y yo también me sumo a tu deseo de no personalizar y de no ir innecesariamente, pero digo, ¿es casual? ¿Es totalmente casual? ¿Es parcialmente casual
o no. Yo lo que veo es que hay una retórica, hay un formato de información progubernamental que gira sobre el mismo eje todo el tiempo, y que el eje, en lugar de mirar el futuro, de mirar las propuestas, de mirar la política, primero que está bien que condenemos las corrupciones, los espionajes, está bien, informar eso y analizarlo está bien, pero tiene que estar equilibrado eso con una distancia de proyecto, de idea de país, y eso me parece que no está muy débil. Me parece que estamos coincidiendo en eso, ¿no? Yo creo, Edgardo, también que tenemos que reconocer, me incluyo en la parte que me toca, digamos, nosotros tenemos mucha dispersión, el movimiento sindical no logra la unidad, no trabaja en base a un programa, seguimos discutiendo los personalismos, los egocentrismos, no logramos articular un programa, estamos defendiendo la propia, digamos, eso no coadyuva a lo que nosotros pretendemos, y además hay un problema que es muy grave, que vuelvo a repetir. En los sistemas políticos como el nuestro es fundamental la fortaleza de los partidos políticos, y nosotros hoy no las tenemos, Edgardo. Eso es una debilidad enorme. Vos fijate que, yo lo digo siempre, por lo menos los que venimos del justicierismo, el justicierismo tiene 20 verdades, yo le agregué 2 más, la 21 y la 22. La 21 es la derrota. Ahí hacemos de la traición una virtud. Cuando perdemos tenemos los tipos que, viste, yo no tuve nada que ver, yo no tuve, viste, empiezan a golpear. Y cuando ganás, aquel que era compañero, que te acompañaba, se hace funcionario, y ahí hace de la función hace un empleo y un genuflexo se transforma. Son las dos cosas terribles que nosotros vivimos. Fíjate vos que nos pasa, y nos pasa mucho al